Buenas tardes para todos. A continuación vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo de investigación titulado Evaluación y caracterización química de extractos de ortiga y altamisa con potencial para el control de la gota en cultivos de papa. Este trabajo fue desarrollado por Jefferson Aparicio, John Edison Hernández, Diego Angulo y Néstor Pachón del Grupo de Investigación Guaira de la UPTC. En ese sentido, entonces, partimos de que los plaguicidas son elementos sintéticos que en la mayoría de los casos se emplean para el control de plagas, pero hay que tener en cuenta que estos afectan las fuentes hídricas, la biodiversidad, la salud humana, en relación a los componentes sintéticos que están dentro de su estructura. En ese orden de ideas, entonces, para mitigar esta situación problemática, surgen alternativas ambientalmente correctas y encuadradas dentro de la química verde, que serían los extractos de material vegetal con potencial farmacológico que tengan actividad plaguicida. Y de esta manera, entonces, hacer una variación de los materiales sintéticos para que se pueda cumplir la misma función, pero a partir de extractos naturales sin que se afecten las fuentes hídricas, la diversidad y no tengan consecuencias toxicológicas a largo plazo. Para eso entonces se habla de dos materiales vegetales de origen silvestre como son la ortiga y la altamisa, y la idea de la práctica pretexto va a ser observar cuál es el potencial farmacológico tipo bioplaguicida que tienen para el tratamiento del hongo de la gota, que es uno de los factores más significativos a la hora de perjudicar a los cultivos de papa, teniendo en cuenta que Boyacá es un departamento que basa su economía en la agricultura, principalmente pues de la papa. A partir de ahí entonces se realizará la caracterización de estos extractos mediante cromatografía en capa fina y espectroscopía infrarroja con transformación de Fourier para observar cuáles son esos principales grupos funcionales que tienen esa acción bioplaguicida. En el marco metodológico entonces se realiza una extracción de los extractos vegetales secando el material vegetal obtenido en el material obtenido por los investigadores. Posteriormente a este secado se realiza una homogenización en molino hasta obtener un material finamente delgado, granulado y particulado. Y a partir de ahí se hace una extracción etanólica de dichos extractos para una posterior rotoevaporación para la eliminación del solvente, y de esa manera entonces se busca a partir de las fracciones en cromatografía de columna con sílica gel, teniendo en cuenta el índice de refracción, determinar por cromatografía de capa fina cuáles son esos elementos constituyentes a nivel molecular de los extractos, y a partir de la determinación de la BTS se puede observar el potencial antioxidante de estos extractos. ¿Cómo se van a realizar la obtención de los grupos funcionales? A partir de espectroscopía infrarrojo, donde determinaremos cuáles son las bandas características de estas moléculas y de esa manera entonces hacer la consiguiente caracterización de este material vegetal. En una segunda fase entonces, partiendo de los extractos etanólicos, se hace una preparación a partir del agar de PDA, y de esa manera entonces se buscará hacer un control del crecimiento del hongo de la gota en el medio enriquecido, y esa siembra se hará en cajas de Petri en cámara de flujo laminar para observar el potencial bioplaguicida en función de la mitigación del crecimiento del hongo. Para los resultados de análisis entonces, en primera medida, observamos el espectro infrarrojo del extracto de la ortiga, donde podemos ver 10 picos con las vibraciones características de los grupos funcionales, principalmente el hidroxilo, las bandas de flexión de los grupos aminos, las tensiones entre el doble enlace carbono-oxígeno de los grupos carbonilos y las bandas de flexión de ligaciones sp en fuentes sencillas. ¿A partir de qué? Pues del ácido ascórbico, el citoesterol, las cumarinas, las histaminas, los ácidos ascórbicos y todo lo relacionado entonces a partir de las bandas características a esta longitud de onda en porción de la transmitancia. Como podemos observar en esta caracterización, podemos observar entonces las vibraciones de tensión de los grupos hidroxilos
de los azúcares constituyentes de la riboflavina, la quercetina y el ácido fórmico desde la perspectiva de la tensión, y podemos ver las bandas de flexión de los grupos NH que están presentes en la acetilconina y la histamina, y las bandas de flexión entonces de los enlaces sp3. Por otro lado, se hizo la caracterización del espectro IR de la altamisa, donde nuevamente vamos a tener 12 picos característicos para esta molécula. Nuevamente las bandas de vibración de tensión del grupo hidroxilo, del grupo carbonilo y las bandas de flexión también presentes en esta estructura. De origen de las saponinas, de los acetatos del bornilo, los linanoles y el calfor y las lineloles. En ese orden de ideas entonces podemos ver en la longitud de onda esas bandas características, lo que nos permite a nosotros concluir a partir del espectro IR la presencia de estos grupos funcionales a partir de la longitud de onda y la transmitancia. En ese sentido entonces tenemos las bandas de tensión como están mostradas en color amarillo para los grupos hidroxilo, y las bandas de tensión del grupo carbonilo en esta estructura del acetato de bornilo. Finalmente, entonces, tendremos las principales componentes orgánicos de los elementos constituyentes de los extractos de altamisa, y podemos entonces a partir de ahí determinar que la extracción y caracterización fue optimizada para estos grupos funcionales. Continuando entonces, en esta fase se hicieron las placas cromatográficas en cromatografía de capa fina, donde se analizó las muestras de ortiga a 365 nanómetros en base polar, y para las muestras de ortiga y altamisa lo que tiene que ver con un solvente apolar, observando entonces los factores de retención RF1, RF2, RF3 y RF4 y las manchas características para este tipo de procedimientos, donde podemos ver entonces para cada una de las muestras a diferentes longitudes de onda, diferentes solventes, cuál es ese factor de retención que nos permite a nosotros determinar en las fracciones obtenidas cuáles son los principales elementos asociados a la cromatografía. Y finalmente se utilizó la estabilización química radical ABTS, en donde en la figura A podemos ver la absorbancia contra la concentración, y en la figura B, con el extracto de altamisa, la absorbancia contra la concentración, observándose una relación inversa tanto para la absorbancia como la concentración a partir de la estabilización del radical ABTS. Finalmente, se hizo una caracterización biológica de los extractos. En la figura de la parte izquierda podemos observar el cultivo de la placa de Petri del hongo de la gota con un control positivo donde se tiene el extracto de ortiga y de altamisa, y en la imagen de la figura D podemos observar cómo el crecimiento del hongo se dio significativamente amplio en función de ese control negativo que carece de los extractos. Entonces podemos observar a partir de ahí la eficiencia que tiene los extractos obtenidos para la mitigación del crecimiento del hongo de la gota. En ese sentido, entonces, se puede concluir a partir de estas dos imágenes que tanto la ortiga como la altamisa a partir de una extracción etanólica tienen un potencial bioplaguicida para este hongo, lo cual puede ser promisor para los cultivos de papa y se puede extrapolar a otro tipo de hongos que afectan a la economía de la agricultura del departamento de Boyacá. Como conclusiones, ya para ir cerrando esta ponencia, entonces podemos observar que el estudio muestra que la ortiga y la altamisa tienen un poder altamente oxidante, lo que permite identificar un potencial como elemento antibacteriano y antifúngico, y puede servir como control de plagas de una perspectiva de la química verde y una metodología ambientalmente amigable y ambientalmente correcta. Y por otro lado, las técnicas analíticas a partir de la espectroscopía IR permiten visualizar los grupos funcionales de los compuestos orgánicos y las bandas características de lo mismo a partir de la absorbancia y la transformación de Fourier. En ese sentido, entonces, podemos concluir que uno de los componentes principales de estos extractos son el ácido ascórbico, la riboflavina, la quercetina, el citosterol,
Y en el caso de la ortiga podemos tener la cumarina, el canfor, el acetato de burnilo, entre otros. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de las directrices para resolver cualquier pregunta y cualquier duda. Muchísimas gracias a todos.